Señoras y señores, muy buenos días. Saludamos al auditorio que nos hace el favor de sintonizar. Perdón por la apariencia que hoy traigo, pero la edad y el descuido provocaron que mi salud viniera abajo en un corto periodo. Y después de malpasarme durante 15 días bebiendo y comiendo en extremos poco favorables para aumentar las defensas, pues el descuido final pues, me lleva a la cama, así es que me van a perdonar que estén así, pero al terminar prometo que me baño. Doctora, muy buenos días. No te has bañado. Me puse... No, podemos cambiarnos de lugar. Llevo varios días sin bañarme. Confieso públicamente que el doctor me dijo, no te bañes. Yo soy muy obediente. Maestro José Ojeda, muy buenos días. ¿Qué tal, Jesús Manuel? Señor don José Manuel Rogoleda, muy buenos días. Jesús Manuel, buenos días. Bueno, la agenda creo que es muy interesante. Les puse por ahí en el tuit de hoy en la mañana que las rebeliones en el país, porque las rebeliones empezaron por la firma del desplegado de los gobernadores del PAN, desconociendo una serie de temas de lo que había propuesto el observador, como la Guardia Nacional y algunos otros asuntos como los superdelegados, que parece que han creado una serie de sospechas de que se tratará más que de superdelegados de jefes políticos al estilo del porfirismo, cuando no había gobernadores o representantes principales, se designaba un jefe político. O de Salinas, cuando el tema de los superdelegados también de Cedesol, o más bien de Pronasol, cuando estaba Salinas, que se volvieron poderosísimos. También, nada más que estos tendrán injerencia en todas las áreas, no solamente la de Cedesol, o sea, no solo en el reparto del dinero. Entonces, pues es una primera rebelión. Segunda rebelión se da por el gobernador electo de Jalisco, el señor Alfaro, del Movimiento Ciudadano, que bueno, ha tenido una campaña, una estrategia de penetración en medios y demás verdaderamente sorprendente. Es un individual que se le ha tomado como modelo de desarrollo de los políticos modernos, y se reveló abiertamente al observador con el tema de la Guardia Nacional y los superdelegados y otra serie de cosas que está proponiendo. Y el senador macedonio Salgado Macedonio, iba yo a decir Macedonio Alcalá, pero ese no tiene nada que ver porque es el teatro, no tiene nada que ver. Lo amenazó estúpidamente, a mi consideración, de decir que el Congreso tiene la facultad de desaparecer los poderes, como diciendo, métete y vas a ver cómo nos va. Y Alfaro le contesta, pues aquí estamos. Los de Jalisco dicen, no nos rajamos, todos, algunos sí, pero bueno, nosotros no nos rajamos y aquí los esperamos. Otra rebelión en las filas del PAN, Marco Cortés, para cumplirle a los gobernadores que lo respaldaron en su campaña para llegar a ser presidente del PAN, le paga a los gobernadores con el liderazgo del Senado en favor del exgobernador Rafael Valle, a quien muchos favores le deben los gobernadores que lo respaldan. Y en consecuencia, ni Xochitl Gálvez, ni Josefina Vázquez Mota, ni Madero, ni Damián Cepeda se presentan a respaldarlo. Y Damián Cepeda ayer abiertamente manda un video que lo pondremos más tarde y hablaremos con Roberto Aguilar Coronado sobre este tema, el rechazo, porque es el rechazo total y absoluto al liderazgo. Y eso nos acerca a un escenario que no sé si ustedes lo han pensado, seguramente el maestro José Ojeda ya lo analizó en sus perspectivas de fin de semana, que el Senado en México, en el caso del PAN, tendrá un líder sin liderazgo. Y si el miércoles se anulan las elecciones en Puebla, el senador Moreno Valle, líder de la bancada del PAN, cargará con una responsabilidad enorme de haber practicado un fraude electoral. Haya tenido o no haya tenido culpa, le van a colgar el escapullario y eso va a ser un escándalo nacional que va a convertir a la bancada del Senado en inoperante, un escenario verdaderamente de debilitamiento total. Más rebeliones, pues las del Congreso del Estado, donde aquí en Puebla pues ya la política aldeana ya nos acostumbramos a este panicico que pues es propio de los congresos, ¿no? En los países del subdesarrollo, en otros países desarrollados como Corea y Japón hasta se quitan los zapatos y se los avientan y se quitan sillas y se golpean. Aquí todavía no llegamos a tantos escenarios. Puebla se amaneció hoy en la mañana con una cifra impresionante de 20 crímenes que tuvieron lugar durante el fin de semana, con lo cual pues el tema de la seguridad pública en el estado está totalmente rebasada
y se habla en los medios nacionales de los pleitos de los huachicoleros y los narcomenudistas. O sea que Puebla está ya en el centro del huracán del crimen organizado, y eso no hay quien lo pare, salvo la Guardia Nacional, que esperemos que la próxima semana, como pidió Fernando Manzanilla, pues se acerque y Puebla sea una de las primeras entidades en donde se pongan en ejercicio. Las encuestas que son presentadas hoy en el Universal dice que López Obrador cayó 9 puntos en los últimos 3 meses, su calificación bajó a 55.6 según los datos que viene manejando el Universal, tenía 64.6 y bajó a 55.6, y según el Financiero, López Obrador está en 66 puntos, con lo cual es un 18% de rechazo, a diferencia del 16 que antes tenía. Esos son los datos de El Financiero. No hay coincidencias en los datos, pero la gente está muy pendiente de esto. Ayer, el sábado y el domingo, el sondeo nuevamente, no sé si ustedes votaron, yo salí específicamente a votar, soy un buen ciudadano, se me borró. Con Violeta de Genciana. Con Violeta de Genciana se me borró. Fui y voté en menos de 3 minutos, y me recluí nuevamente en mis habitaciones, pero parece que fuimos menos los que votamos este fin de semana que cuando el aeropuerto, menos de 1 millón, y los resultados los darán a conocer hoy. Ahorita a las 8 de la mañana debe salir ya. Yo te puedo decir que en el complejo cultural no hubo casilla, por lo menos en el lugar donde estuvo la vez pasada. Sí, ¿ya empezamos? No, bueno, sí, pues es que son muchos temas. Doctora, el mensaje, quiero cerrar con el mensaje que pronunció López Obrador a las Fuerzas Armadas ayer, que me parece que es un evento único, histórico, más de 40 minutos en un discurso dirigido a la tropa, no a los generales, no a los mandos, lo cual me pareció pues un estilo totalmente diferente. Les habló de tú a tú, sí. Les hizo ver que él sí sabe de dónde vienen, que son hijos de obreros, de campesinos, de comerciantes, etcétera. Les dijo que de los 36 o 34 generales mandos que están en este momento en activo, cuando se inscribieron declararon haber sido hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes y de soldados, de militares, lo cual define muy bien el perfil de la clase militar de este país, y les pidió ayuda para combatir a la delincuencia, porque dijo la violencia es la prioridad del gobierno y de este país, y les dijo que los animaba a sumarse a la Guardia Nacional. Les explicó por qué, y dio un dato que se me hizo curioso, que no sé si tú, José Manuel, pusiste énfasis en eso, en que la razón por la cual hay tanta delincuencia y violencia en México, el 80% corresponde a las diferencias económicas y al fracaso de los gobiernos neoliberales de los últimos, primero dijo 36 y luego 30 años que hemos padecido. Y el otro 20% se debe a la corrupción en los mandos policíacos, la corrupción en los cuerpos militares, también lo mencionó, en la corrupción de los políticos y a la falta de profesionalización de los policías. Creo que es un mensaje muy importante donde destaca que el ejército mexicano desde 1934, creo que se crea, 13. Como ejército 1913, que se crea como ejército mexicano cuando la muerte de Madero, no, como Fuerzas Armadas. Desde 1913, siempre ha sido Secretaría de Guerra. Sí, siempre ha sido un ejército disciplinado al gobierno civil. Eso me pareció muy importante. Y que jamás se haya intentado dar un golpe de Estado, me parece muy importante. Creo que esta es la verdadera, ¿cómo decir?, la amnistía que todo el mundo esperaba. No con los políticos, sino con el ejército, que es el único que tiene la capacidad de dar un golpe de Estado y ponerle un alto a las cosas. En fin, ¿cómo ven? Nomás así por el dato, habló ante 102 generales y almirantes, 755 jefes de división, 4.089 oficiales y 25.000 integrantes de tropa. Una concentración única. Sí, que yo sepa, pues por lo menos estos datos, si ha existido estas cosas, nunca se habían dado a conocer. No, y un discurso tan directo a la tropa, que es lo que a mí me impresionó. Yo me lo eché todo, la verdad es que fue largo, 42 minutos.
Llegó en su Jetta blanco, lo cual me parece también un estilo ya... Y lo saludaron ya como... Y lo saludaron ya como si fuera el jefe de las Fuerzas Armadas. La menciona a Peña Nieto, el reconocimiento que sigue siendo el jefe de las Fuerzas, jefe supremo, hasta la noche de... Sí, nada más quisiera poner más el tema de la semana pasada, en Campo Marte, fueron las promociones del ejército. Y el Senado es el que las aprueba. Que eso también no había salido a la pública casi de las promociones, eran como un tema, una caja oscura. En general, los ascensos. Y el otro tema interesante fue que un general que iba a ser general, había solicitado su promoción para general de división, el de Tlatlaya, no le fue aprobado. Es como un caso insólito, o sea, que es la primera vez que se da este caso. Y sobre todo de manera interesante porque ahí es otra vez el tema del Senado. Eso sí me pasó como la congruencia pues pareciera, ¿no? Y que nunca había pasado un caso de que a un general por un caso de este tipo pues no lo pongo, ¿no? Sí, es algo muy muy interesante. Esto fue la semana pasada, la promociones, el Senado, entonces esto sí entra también en esta misma lógica, es decir, sí se vale, pero no... Y otro paréntesis rápido que se me pasó cuando estaba hablando de las rebeliones, la denuncia que hace Navarrete, el expresidente del PRD, en una entrevista que le concede a Álvaro Delgado en la revista Proceso de esta semana, del acuerdo, donde dice que todo responde a un guión de un acuerdo operado por Luis Videgaray en favor de la conciliación de los intereses del que se va y el que entra. Y 2 meses antes de la elección. Cuando se dieron cuenta que no tenía mayor posibilidad. Doctora. Salud. Algo que a mí me llamó mucho la atención en el discurso de López Obrador cuando se dirige a las Fuerzas Armadas y al ejército de este país, es cuando él hace mención explícita y dice, estoy aquí para invitar, palabras más, palabras menos, ¿no? Estoy aquí para invitarlos a que se sumen a la pacificación del país y lo estoy haciendo de una manera cordial, lo estoy haciendo de una manera atenta, pudiendo ser una orden. Y sin embargo, no es una orden, es una cordial invitación para que ustedes se sumen al esfuerzo. Eso me pareció muy significativo porque López Obrador está manteniendo, ¿no? Este discurso de ya no es el incendiario. Exactamente, este discurso... Ya no es un peligro para mí. De unidad, de pacificación, de unir esfuerzos al final. De puentes de plata, ¿no? Hay mucho pero sin embargo, la única institución que le puede dar órdenes porque están hechas para recibir órdenes. Claro, pero ¿cómo lo marcas? Pero ese mensaje yo creo que lo da hacia afuera. Yo creo que esa parte la da más hacia afuera. Exacto. Para cambiar su perfil. Sí, los empresarios ya se alinearon, el ejército ya también se le puede dar. Pero es que además no podía haberles dicho en ese momento eso. No, por supuesto, pero pudo no haber dicho eso. El discurso de conciliación, por supuesto, que está manejando, ¿no? Si borra esa parte en el discurso. Sí, pero lo hace más enfático. Sí, por supuesto. Y ahora lo que se ve y al final todos los medios de comunicación cuando salió el anuncio de la Guardia Nacional, pues evidentemente se volvieron a incendiar las ópticas y las propuestas, que ve esto como una militarización. Creo, y si es una militarización, no podemos negarlo. Yo lo veo. No podemos negarlo. Si lo está marcando, él mismo lo dijo. ¿Por qué vengo al ejército? ¿Por qué no voy a ver al ejército? ¿Por qué voy al ejército? Porque es una persona que están disciplinados. Las policías no están disciplinadas. Sí, pero eso no es militarización, pues. Y ya está toda la base es ejército. Y dependen del ejército. O sea, no quiero entrar a la discusión de si es militarización o no. No es militarización porque van a poner por la ley, van a modificar la Constitución para que esto sea un cuerpo civil. De alguna manera, depende del lo ejército. que sucede es que también veamos algo. Permíteme, depende del ejército. Va a tener mandos militares. O sea, la sola dependencia del ejército y de él como jefe supremo de las Fuerzas Armadas... No, va a depender directamente del presidente del ejército, pero operativamente va por el ejército. Bueno, el ejército es el que operativamente... Lo dijo en el discurso, el presidente solamente puede tener a su disposición 20,000 elementos. El presidente tiene ahorita, tiene Policía Federal, que son 20,000 y 20,000 de buró. Porque los otros 20,000 son de administrativos. Entonces, no podemos con eso. Sí, es lógico. O sea, el tema es, yo creo que desde mi punto de vista es como la radiografía
el tema real. Entre lo deseable y lo posible. Es decir, es imposible enfrentar la situación que vive el país. No hay forma, tiene que entrar, tenemos que no me acudir a opongo, otra no me instancia, opongo, olvídate, llámale como quieras, pero con las fuerzas Si no, la que intervención tenemos gringa, hoy, por las gringas, con las tocar a la puerta con de los la fuerza gringos y que decirle, a ver, tenemos hoy. Sí. Yo no sé por qué le tienen miedo a que la policía militar o naval se involucren en la Guardia Nacional. Sí, el presupuesto del Ejército y de la Marina ya están autorizados. Entonces, va a ser el presupuesto que se use para la seguridad nacional. Manuel, de entrada, eso es ahorrar dinero. Yo no estoy en contra de que esté utilizando al ejército, sino lo que estoy en contra es que digan que esto es una cuestión civil, porque van a cambiarle el nombre en la Constitución y le van a poner Guardia Nacional, ¿sí? Cuando todo, permítame, cuando todo es militar, y el señor está diciendo, ¿cómo lo harías? No, el mismo ejército puede ser. Pero incluso utilizamos tus términos, José Manuel, es decir, ¿cómo lo harías? Es decir, aquí el tema no solamente le cambian, es decir, tienen que seguir un protocolo, el ejército, la Guardia Civil, tienen que seguir la Constitución, por eso hay que reformar la Constitución. Tienen que seguir un protocolo, y tienen que seguir un protocolo como policía civil, por eso es la Guardia Nacional. Le están cambiando de nombre, pero es lo mismo. Ahora, el tema aquí es, y yo creo que hacia donde quieres ir, José Manuel, y creo que sí es importante que lo pongas, el ejército también es muy fácil que se vaya del otro lado en la violación de derechos humanos. Eso es otra cosa, pero sí tiene razón. ¿Y tú crees que estos no? No, por eso. Eso es lo que voy. Sí es muy fácil que el ejército, que la Guardia Nacional se vaya hacia el otro lado, pero el tema es, en este momento del país coyuntural, lo que queda, pero lo que queda hemos vivido gobiernos de 2 sexenios. No, hombre, de Díaz Ordaz a la fecha de en una clara violación contra la de guerrilla, derechos humanos, contra la subversión urbana, o sea, lo de Ayotzinapa, Salinas también, Cedillo, lo que tú por quieras, eso es por vete al 68, vete a los halcones, vete a Huichurto, vete a Corral del Rosal, vete a la Dirección Federal de Seguridad, sí, tiene razón. ¿Cómo se llama? Al comandante Estrella y a Nazaria, todos esos que son grave, historias negras sí, pero lo de más la grave, política de México, entonces... Pero lo más grave exactamente es el tema que ahora resulta que estamos asombrados por esa ahora nos espanta. Ahora nos espanta esa violación a los derechos humanos. Sale el gobernador de ¿dónde fue el gobernador? Que dijo, ¿de dónde? De Guanajuato. Sale el gobernador de Guanajuato a declarar abiertamente. El presidente municipal. El presidente municipal. En donde dijo, a ver, los derechos humanos son para humanos derechos. No, de Baja Cal, de Tijuana. ¿De dónde fue? De Tijuana. Ya me estás pasando. Fue de Tijuana. De Tijuana. No le hagas caso a nada porque está pensando en el disfraz de tortuga de la Bueno, ya. Por favor, hombre. A ver, yo leí la nota y eso dijo, y se le vino todo el mundo de encima. Tijuana. Yo sé que era el de los visitantes. Bueno, es que tú también me confundes. Ahora ya no importa de dónde haya fue sido. de Tijuana cuando llegaron los alguien lo migrantes. dijo. Alguien lo dijo. Es que Joaquín se lo dijo a Joaquín. Los derechos humanos son para los humanos. Para humanos derechos. ¿Y de qué nos asombramos? Muy radical eso. Pero, a ver, perdón. O sea, si leen mi columna del domingo, o sea, de ayer, eso justamente se plantea. No sé qué, para los enemigos, claro, no sé cuánto, para no sé los dónde amigos, estoy. Soy tu amigo, soy tu enemigo. Es que ya no se sabe dónde están los amigos, los enemigos y los delincuentes. Ese es el punto. Pero ahora resulta que nos asustamos efectivamente de la violación a los derechos humanos. No inventen. O sea, al final, claro, hay que defender los derechos humanos y demás. Pero es lo mismo que está pasando ahora. Porque no te ha tocado con alguien cerca. El día que te toque. A mí sí me ha tocado. Que te ataquen los derechos humanos de alguien cercano a ti. A mí sí. Que agarren y que lo metan a guamazos a la cárcel. Sí, a mí sí. Porque quiso. O sea, pero es que el ejército es difícil que pueda generalizar el tema. El tema del ejército son daños colaterales. ¿Por qué echaron para atrás la ley? ¿Por qué echaron para atrás? Si lo planteas al revés. No me han dejado echaron para atrás la ley. ¿Por qué echaron para atrás la ley nacional? Una idea, déjenme terminar. Una idea. A ver, señoras y señores. Quiero notificar oficialmente que ya pagaron la televisión. La columna de la doctora Oropesa está en el portal losperiodistas.com.mx y en Facebook y en Twitter. La subimos ayer porque luego ella dice que no le hacemos promoción. Ay, no, pues ahí está colgada la columna. Al contrario, le estoy dando estrellas a los periodistas. Todo el video del discurso de López Obrador, que me hizo favor de mandármelo José Manuel ayer,
lo subimos al portal de los periodistas en Facebook también. A ver, yo les quisiera Parece preguntar. interrumpes la discusión. Sí, Para los entrar, ánimos están para cambiados. Les quisiera preguntar. Está mal listo. Ustedes hicieron su servicio militar. Yo sí. Ok. ¿Saben lo que es la disciplina castrense? Ok. Fuera del ejército, la disciplina de las policías, de los cuerpos policíacos, de las escuelas, etcétera, es totalmente diferente. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Por qué juzgarlos de fuera la manera en la que se comportan los de dentro del ejército? El ejército, los militares, los soldados, los cabos, los sargentos, obedecen. Lo que ha pasado en la violación de los derechos humanos puede ser una exageración de uno de los soldados o puede ser la orden que dio uno de los mandos. Y aquí el tema está, y López Obrador lo mencionó también ayer en su discurso, que el presidente, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, debe involucrarse y responsabilizarse de los actos del ejército. Yo creo que ese es el tema. Exacto. Cualquier exceso es responsable. Que no se escude la violación de los derechos humanos. Toda esa reglamentación que existe. Es una orden que se ejecutó. Eso es lo que me parece que estaría mal. Pues es que es lo que ha estado sucediendo. Sí, pero vamos a darle chance a partir del 1 de diciembre que demuestre que no sucede. Todo el mundo está esperando a partir pero lo del que está 1 de sucediendo diciembre es que este eso, país- y volvemos a lo mismo, la impunidad que pues cae en Oye, la gente. José Manuel, estoy completamente de acuerdo. El tema es que estás partiendo de un parámetro donde no le das beneficio de la duda a una institución que tiene en este momento la única salida, la única posibilidad para el inmediato plazo. Por eso yo lo Para el único- inmediato plazo, pues sí se pueden fortalecer policías. Es decir, lo que me llama mucho la atención es cuántos años llevamos en México a mí- invirtiéndole desde el 2000. Pues es que en la las parte cifras del- que dio a mí ayer impresionante. López Obrador son impresionantes. Solamente hay 40,000 en la De la Policía Federal. Federal, de los cuales 20,000 están en operativo, los otros 20,000 son administrativos. Es una exageración. No, ya eso además Digo, fragmentalo. los sueldos de los policías municipales, los sueldos de los policías estatales, por favor, no se comparan con los de la Policía Naval o la Policía Militar. Las prestaciones que Tercero, tienen. ¿no? el caso de Puebla. Manuel Alonso, no sé si ustedes estén de acuerdo con él o no, yo lo vi trabajar de cerca, me pareció que hizo cosas muy interesantes. Manuel Alonso, el jefe de la policía, bueno, el secretario de Seguridad Pública hasta hace un mes. Las reuniones que se tenía con los mandos, todos los mandos tenían sus zonas, me lo comentaban los del Consejo Estatal que los invité para que vinieran a comentarles del tema. Armando García Pedroche, que está en Metro. ¿Y ya quedó como presidente? Ya quedó como presidente Armando, que es buen amigo. Y, señores, la nueva secretaria de Seguridad Pública desapareció los mandos, o sea, los renunció. O sea, la policía de la ciudad, de pronto, se quedó sin la experiencia de los mandos que estaban. Eso es gravísimo. Mira, gravísimo. Sí, ¿Será por eso que están pasando las cosas que están espérame. pasando? Aquí yo quiero hacer una cosa también con estos famosos 50,000 gentes que entran para la Guardia Nacional. 50,000 gentes para la Guardia Nacional y no pacifican el país. Simple y sencillamente. No da. Ayudarán más que No 20,000. da. Ayudarán más Bueno, que 20,000. de acuerdo, pero no lo hacen. José Manuel, pero no podemos. Permíteme. Me has permitido todo el programa. Simple y sencillamente, ¿qué están haciendo con la Apenas demás lleva policía? 25 minutos desde la... ¿Qué están haciendo con la demás policía? O sea, aquí se tiene que trabajar conjuntamente. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué han Eso es lo dicho? que dijo ayer López Obrador. No es posible que unos jalen para un lado, otros reciban. Hay que juntarnos todos. Debe haber No un solo mencionó mando. para Claro, nada a las por policías supuesto, estatales. pero es que no les da, No, pero es que- señor. pero es que No menciona. no les dado seguimiento a No, todo el, o no sea, yo menciona, creo que sí no. vale la pena que leas el No libro menciona. y el proyecto, Sí, Ya, sí. porque ahí lo sabes lo que habla específicamente Habla de eso. de que ¿Qué libro? ¿El del López Obrador? y el proyecto, el último, y el proyecto que entregó, Proyecto ¿sí? de Nación. El bestseller. Ajá. Ahí habla precisamente, Yo lo tengo subrayado. ahí, Pues préstamelo, porque yo la no, verdad, sin un leerlo. libro no se presta. yo la verdad, la lógica libro, es, la escopeta de la mujer no se a ver, presta. a ver. yo lo que voy es, si Es de muy antemano importante. estamos pensando que va a fracasar, No. ya esto sería, o sea, estamos Yo lo hablando, que- mejor vamos a empezar yo a quiero generar saber- grupos paramilitares yo que nos quiero protejan, saber- ¿no? yo Más quiero nos saber, vale que no pues, fracase. Sí, o sea, si no, Yo- lo que yo sigue, quiero saber- Yo quiero deseo que saber- le vaya bien a López Obrador en Sí, este en tema, este porque tema. si no, no sé qué vamos a hacer. Oye, Es que además después del ejército, dime O sea, quién ya más. no O sea, tienes que otra ya salida. hacia dónde Ya más viene voy a lo- intervenir. Yo lo Sí. que quiero ver es no nomás una parte, sino toda la parte, completo.
Y aquí está incompleto lo que nos están ¿Qué te planteando falta? y lo que nos plantearon ayer, porque ayer habló solamente. Pero es que de le habló al fuerzas ejército, federales. pero le habló al ejército. Y no, él fuerzas habla, federales. él habla de, Y sus de reuniones meter. de 6 de la mañana que va a tener todos los, etcétera. O sea, pero son puras cosas federales. ¿Por qué no le damos ¿Qué pasa con los chance? estados? Espera. Bueno, es que no puedo decir, pero estuve con el delegado regional, que va a ser el delegado regional, ya lo invité para que venga una vez que tome posesión después del 2 de diciembre. Que venga A lo mejor ahorita. él sí que- No, todavía no tiene la facultad. Todavía no tiene la facultad. A los delegados regionales, por ejemplo, no están en este momento involucrados con el tema de seguridad. La seguridad depende directamente del presidente. Sí, Pero ¿por qué se los quita? pero ellos son Precisamente, sus ¿por qué se los quita? representantes. ¿Pero por Porque qué se los no, quita? pero se los Tú quita por una hablabas de serie de tú razones. hablabas, O sea, tú hablabas de las rebeldías. ¿Por qué se rebelaron los parte de los gobernadores? Ahorita vamos a La ese Guardia tema. Nacional. Ahorita vamos a eso. Por la Guardia Nacional. Y porque los delegados eran los que No, No, ahorita vamos, ahorita vamos. bien. Los Ahorita vamos a hablar. gobernadores y en concreto Alfaro se rebelan. Te voy a decir por qué se revela Alfaro. Alfaro le vale más, perdón por la expresión de Alfaro, el tema de que si la Guardia Nacional o que si el superdelegado. Él está siendo la pieza clave de la operación de Padilla, el presidente de la Feria Internacional de Guadalajara, la FE. De ahí viene todo el asunto, por la fuerza que este señor tiene y el poder que está dejando ¿Y de la universidad? a partir del 1 de La diciembre pública. y de la universidad. Ese es el tema fundamental y Alfaro está involucrado en ese asunto. Pero esos son otros Pérez, ¿ok? El señor dice que no acepta a la Guardia Nacional porque le van a quitar el mando a los gobernadores sobre los policías. Claro, Y ese es el tema, esa es la parte Te pongo el integral. caso de los guachicoleros de Puebla, no Por vamos muy supuesto, lejos. por Facundo supuesto. Rosas y los manos Ay. que fueron detenidos. Así es. Y lo que pasó en Cerdán ahorita, la fosa que se encontró con 8 cadáveres que están relacionados con el que era el delegado de la Secretaría de Seguridad, Que al final es toda una estructura. Tiene que ser. de corrupción. Y por eso mismo Por eso es del ejército. y por eso mismo Exactamente, ya directamente no hay forma de le cómo quitan poderlo- a todos los delegados el tema de las tareas de seguridad. Es decir, solamente puedes blindar esto en este momento coyuntural. Es una especie de O sea, estado de el presidente, Emergencia. de emergencia. Es un estado de presidente emergencia. asume la titularidad de las Fuerzas Armadas y de la comandancia de todos estos asuntos de seguridad y se compromete y se involucra a resolverlo. Esa es su prioridad número 1. Sí, y esto lo discutíamos la vez pasada, es decir, ¿cuáles son las dos prioridades más importantes en México en este momento? Lo preguntaba la doctora cuando le dio el golpe de estado a Jesús Manuel. Dos cosas son las más importantes que le pegan de manera directa al ciudadano: la inseguridad Porque y la corrupción. te doy son la las mano y dos. me agarras el pie. La impunidad. Bueno, Es lo mismo. A ver, es que, no es que es al lo final, mismo, perdóname. a ver, corrupción e impunidad, de alguna manera, O sea, es un binomio la que gente, no puedes. la gente no ve la puedes impunidad. disasociar. La gente no ve la impunidad, la gente ve la corrupción. No, y también la impunidad. No, porque o sea, cómo pero no la ve. O sea, la lo ve los impunidad actos la de ve. corrupción. El Perdóname. protocolo de Perdóname, tan la ven que se El- dedica a hacer pillerías porque el sabe que nunca protocolo va a del hacer nada. ejército. Por supuesto, hay una el estadística. protocolo del ejército es diferente al protocolo de las policías. Completamente. ¿Sí? Van a usar el protocolo de la policía civil, pero además la manera de ser juzgados los militares es diferente a la manera de ser juzgados los policías. Sí, sí, sí. El caso del sargento, no sé qué fue, el cabo, Ay. al que, madres, Chalo, al que acusaron, ya le diste en la torre a la ya cámara. descuadró toda la imagen. ¿Ves cómo se enoja? ¿Ves cómo se pone? Ya está destruyendo el estudio, señor Rodríguez. El militar que en Amozoc, acá, Ajá, el que dio el tiro. al que acusaron, Ajá. espérate, El que dio el tiro. al que acusaron de darle un tiro, que El ya tiro lo, de gracia. lo excusaron, ya lo investigaron y dijeron que el señor no tuvo nada que ver, fue otro el que disparó. Eso fue una maniobra de los guachicoleros para echarle la culpa al ejército de todo lo que Para pasó. satanizar al ejército y con los temas de derechos humanos, ¿no? Bueno, en lo que arreglan la cámara que acaba de descomponer el señor Rodorede, que costó 3 millones de pesos, vamos a mandar el presupuesto de seguridad pública. Doy las gracias a Nazario Valer DM, manda los buenos días. Jesús Carrión Díaz también. Jesús Carrión dice: buen día a ustedes, con gusto estamos con ustedes en contacto. La doctora Oropesa también nos está viendo, aunque está aquí presente. Raúl Moreno, Marco Cantú, Luis Que Miguel como está Argüelles, delicioso. Iván Hernández, y José Bretón, que está en Houston, nos estás viendo en Houston. Por cierto, tráeme vitamina C, ¿no?
de la gringa esta que es muy Tú eres buena. bien malinchista, caray. O sea, quieres que te traigan todo de todos lados. Consume lo mexicano. Las aspirinas también. Consúmelo. Tengo. Me van a traer a la Guardia Nacional de Tráeme Estados vitaminas C de Unidos. Houston. Aspirinas tengo porque me las trajo acá la... O sea, tráeme un anti, o sea, un para la gripa de El España. Timex Flu, que es, o sea, es muy pues, bueno. fui a de la allá. farmacia de Bueno, aquí. a ver, tenemos... a ver, así soy, así me conociste, ¿ok? Acéptame. Ok, hija. Bueno, además no sé si María José Bretón, que ya que se supiera que está en Houston, pero ya la quemé ahorita. Ya la Jesús vi. Carrión Díaz, saludos al pelón, por cierto. Gran desabasto de medicamentos en los hospitales generales norte y sur en el Seguro Popular. Crítica situación, dice Jesús Carrión 10. Para los enfermos y los familiares de comunidades lejanas de nuestro estado, hace un llamado. Iván Hernández, Eliseo Braulio Sayas, René Payán, saludos, mi querido René. Raúl Moreno, el señor Rodoreda tiene razón, pasa usted por su descuento. Que cambien de nombre al ejército no significa que algo en la realidad vaya a cambiar. ¿Cuál es la visión a futuro? Pregunta el señor Raúl Moreno. No, a ver, yo contesto. Julio F. Rodríguez también manda saludos. Contesta la doctora, hombre. A ver, no Tienes tus perdamos de vista algo. seguidores. Al final, evidentemente, lo que se está planteando desde la visión y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es darle fundamento, darle fundamento constitucional, legal, a la intervención de las Fuerzas Armadas en este país. ¿Por qué? Porque estamos desbordados, por supuesto, en una delincuencia que no hay cómo pararla. Todo En dentro de la donde, ley, ojo, nada fuera de la ley. en Espérame, donde, ¿qué era lo que ahora yo trataba? estoy hablando, ya, en donde por supuesto se mezclaron, Imagínate la de en donde gobernadora. se mezcla, ay bueno ya, ok, ya, se acabó, no Síguele, puedo, síguele. voy a generar mi canal propio Sí, de sí, noticias sí. y Los de invitas. comentar, Pepe y yo, porque somos los mejor invito, portados. los invito. Tienes ya que no dar, puedo terminar tienes que con dar la otro idea. golpe de estado. Otro golpe de estado, ¿a dónde te vas a ir Síguele, ahora? ibas muy no, bien. no, pues ya me interrumpieron. No, A ver. ver, hombre, ya. El tema es que nos desbordó. Por supuesto, cuando se empiezan a mezclar y cuando se empiezan a vincular las fuerzas gubernamentales con la fuerza delincuencial de este país, perdimos el control absoluto de todo. Hoy nos damos cuenta y no lo podemos negar, en donde la clase política, no digo toda, porque después se me vienen encima y todo, no, en donde miembros de la clase política, miembros del sector policial, miembros de la delincuencia, ¿no? Están por supuesto involucrados en esta masa de pronto que ya no tiene forma, ¿no? Y donde todo esto está mezclado, donde no puedes diferenciar en dónde está la policía, dónde está el delincuente, dónde está el político, y todo esto evidentemente nos desbordó. No puedes acudir a solicitar la intervención de la policía porque no sabes si la policía está de este lado o de aquel. No puedes solicitar la intervención de las instituciones jurídicas de este país porque tampoco sabes quién las está controlando. Este No país puedes- es un cambalache. Permíteme, ¿sí? Entonces, ante toda esta turbulencia evidentemente institucional, nos queda una sola esperanza. En el Y es- inmediato plazo. Y es la cuarta transformación y el En sí, gobierno o sea, de la no- esperanza de no Andrés podemos. Manuel López Obrador. Sí, en el corto, como quiera, pero al final es que tenemos que enfrentar esto. Ahora, ¿qué pasa con la intervención del ejército? Por supuesto, pues Andrés Manuel tiene que echar mano ya de lo último que le queda. Estamos totalmente desbordados, convoca a las Fuerzas Armadas de este país y por supuesto va a hacer que intervengan para poder pacificar y poder limpiar todo el cochinero que tenemos, ¿no? Por todos lados, en todo, a lo largo y ancho del país. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El fundamento, pues evidentemente tiene que ser legal, pero yo también me pregunto, ¿y es necesario? ¿No metió Calderón al ejército a las calles? ¿No? ¿Por qué no lanzó Calderón. ¿Por qué no y cuestionamos se declaró a eso en México? su momento? Claro, y no lanzó ¿Y por qué los gobernadores- el mensaje por qué los de gobernadores no que dijeron México- nada? Y no dijeron nada. Y varios Claro. de ellos surgieron de ese momento coyuntural. A eso es a lo que voy, ¿no? O sea, las cosas se hacen de facto, pero no se hacen. Pero sin embargo es importante Yo creo que lo está destacar. haciendo bien, o sea, está, Lo está estaba- construyendo desde Yo la creo que base. hay estaba que comentando. medir, modificar hay la que medir con Constitución. la misma Sí, con la misma base, vara. con la ¿sí? misma vara. Ahora, pero es A interesante. todos. Sí, ahora también es interesante analizar que tampoco podemos pedirle peras al olmo, ¿no? Es decir, y lo que decía José Manuel. ¿Y sabes Jesús por Manuel, qué? Pero, dame Pero dos ¿sabes segundos. por qué no le podemos pedir peras al olmo? ¿Por qué? Porque los olmos no dan peras. Ay, no, bueno, Espera, no, esas exacto. peras. Exactamente.
Y eso precisamente, esto que comenta Jesús Manuel. El ejército De la esperanza. es una... lo que decía anteriormente. El que se ríe doctora. se lleva. No, Luego es que no, ya me tengo luego no que digas vengar. que, luego no Me digas que tengo- te interrumpo. Me tengo que vengar, El que se perdón. ríe No, se pero sí lleva, no ¿eh? de ti, Pepe, sí me salió Ahora la mal, vamos a perdón. dar la No, doctora perdón. Ana la Vengadora. No, Pepe, sí, fue mal tiro, fue mal tiro. Ah, bueno. Entonces, regreso. El ejército está preparado en una respuesta de guerra, no en una respuesta civil. Por eso Exacto. tiene razón José Manuel, y es difícil que pueda seguir el protocolo de una policía civil. Es difícil. Y esto también, este llamado que hace López Obrador en su mensaje, pues precisamente lo que habla de ese marco civil. Claro. Sin embargo, cuando una institución que es completamente vertical le pides precisamente que siga estas instrucciones, pues también tienes que ser congruente en apoyar estas decisiones. Pongo un ejemplo. Adelante. ¿Cuántos mandos de policías civiles no conoces y reconoces como eficientes en el pasado, tal vez en el presente no, que salieron del ejército? Flores Narco, Sí. Álvarez Movero, Ajá, no, a ver. el general Ayón, y te podría decir otros. Sí. O sea, la disciplina castrense es formativa. El tema es que no sea la manera de operar de las policías o lo que integre la Guardia Nacional, pero que hay control y credibilidad, y lo dijo López Obrador ayer, el pueblo mexicano reconoce al ejército como honesto. Y además es que Eso ya es es un la tema última también instancia, fundamental. ya es la última Después instancia de a la esta, que se puede acudir. ¿qué nos queda? Si la Guardia Nacional no funciona, ¿qué nos Ya queda? nada, o sea, evidentemente, y esa es otra cosa, esa es otra cuestión Me- que está en el ambiente. ¿Será que la corrupción en este país llegue a permear en las Fuerzas Armadas? Pues es que ya llegó. No, en sí, algunos sí. casos. Por En supuesto, muchos o sea, casos, Está la muchos casos. denuncia El general Rebolledo. Zambada, no, de, O sea, de- Pero, de Neno. a ver, díganme también, si estoy pero bien o sí, mal, pero al Puebla, final han sido estuvo en Puebla. como estos eventos muy bien ubicados, bien focalizados, que el mismo ejército ha tenido, por supuesto, la bravura, la fuerza de poderlos focalizar, atacar y extraer, creo yo. Porque al final, si no es de esa manera, entonces, ¿en dónde estaríamos? Sí, o sea, por supuesto, el llegó cáncer al llegó, ejército. sin embargo ahí han sea, logrado Como cauterizarlo. mantenerlo, claro, Lo neutralizarlo. que nos está demostrando López Obrador es que ningún presidente le ha querido atorar para su tema y ha dejado en manos de los secretarios de defensa Y no se ha responsabilizado de manera directa. y de los gobernadores. Voy a cambiar de tema rápidamente, si quieren regresamos luego. Espérame, déjame explicar por qué cambio de tema rápidamente, porque Beto Aguilar va a entrar en una reunión. Y entonces, Adelante, el Beto. tema con Beto va a ser el asunto de Damián Cepeda. De la Pero para desilusión tener del el PAN. ¿Eh? Que se va a ir a alguna fundación, lo van a poner, ¿no? Sí, pero para hablar con él, Ah, tengo que entrar antes de las 9 con él por teléfono. Adelante, señor. Pero para Ah, no tener sabíamos, el tema, ya, ya está tapándose. silencio, para tener el tema, necesitan Oye, oír aquí la de la todos fundación soy yo. la declaración de Damián Cepeda. Ah, ya, Sí, bueno. también, ¿correcto? adelante. Por favor, la declaración de Damián Cepeda y luego enlazo con Beto Aguilar y luego regresamos con el señor Hugo con el tema de la Guardia Nacional otra vez. No, yo ya me mantengo calladito. No. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Damián Cepeda Vidales. Hoy quiero compartirles mi postura con respecto al nombramiento que hizo el nuevo dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, hacia el nuevo coordinador del PAN en el Senado, el senador Rafael Moreno Valle. Quiero decirlo de manera muy clara. Creo que es un grave error y creo que va a lastimar profundamente a nuestro partido, a nuestra institución. Hoy el PAN está pasando por un momento muy complejo. Tenemos que recuperar la confianza de la ciudadanía y para hacerlo hay que regresar a nuestros principios, a nuestros valores. Tenemos que impulsar causas justas, no prestarnos al acuerdo fácil, demostrar que tenemos a las mejores personas y que defendemos las mejores causas. Estamos frente a un gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador profundamente autoritario, profundamente antidemocrático, que nos está regresando décadas atrás, que está invadiendo facultades a nivel local, que no quiere fiscal general autónomo y muchas cosas más. ¿Y qué hacemos? En la primera decisión del partido, poner a una persona que representa o que ha sido señalado por muchas de estas causas que estamos criticando. Necesitamos ser congruentes. Quiero decirlo de manera muy clara. Rafael Moreno Valle representa todo contra lo que he luchado yo toda mi vida en política.
representa todo lo que creo que no debe de pasar en la política mexicana. Prácticas antidemocráticas, todos sabemos, hombre, la manera de operar tanto afuera como adentro. Los estados donde tiene influencia en el partido entregados completamente a los gobiernos del PRI. Traiciones y operaciones en contra del partido, como por ejemplo la operación que se dio con sus afines en el tema del fiscal carnal, cuando estábamos luchando por evitar que hicieran ese abuso, o en temas de ingresos o en muchas otras cosas más. Autoritarismo y persecuciones políticas, no nada más hacia afuera, sino contra panistas. Ahí está el caso de Eduardo Rivera, el exalcalde de Puebla, una tragedia que llegó hasta el partido, que tuvimos que intervenir y fue verdaderamente lamentable. No lo puedo aceptar, no es congruente. Tenemos que mostrarle a la gente que entendemos el mensaje, que queremos cambiar y que queremos recuperar su confianza, y esto no lo representa. Hoy se habla mucho que por unidad ya hay que apoyarlo, en fin, no puede haber unidad a costa de los principios y valores. Yo no voy a ser cómplice de esto con mi silencio, ni voy a formar parte de ello. He decidido rechazarlo, he decidido no trabajar con esa coordinación, voy a continuar como senador, por supuesto, militante del PAN, luchando por causas justas, levantando la voz como lo hicimos hace unos días contra el intento de Andrés Manuel de invadir las funciones en los estados. Fuerte, que se entienda que el PAN está luchando por cambiar este país. Para eso cuenten conmigo. Y este no es un tema de puestos, ¿eh? Yo puse a disposición la coordinación precisamente para que se escogiera al mejor perfil. Me han ofrecido otras posiciones, las he rechazado todas. ¿Por qué? Porque no voy a ser cómplice de esto. Sería avalar este acuerdo y no me parece correcto. Yo lucho por causas. Vamos juntos a luchar por hacer cambiar este país, por impulsar los ideales del Partido Acción Nacional, por hacer siempre lo correcto. Para eso el PAN cuenta conmigo. Para simulaciones, jamás. Silencio, silencio, silencio. ¿Qué les parece? Pues duro y a la cabeza. Una declaración muy fuerte, definitivamente es una declaración. Citar el caso de Lauro Rivera, sí, todos claro. los males que ha hecho Moreno Valle. Lo que a mí me extraña es por qué no lo dijo cuando fue presidente del PAN. Exactamente. ¿Por qué cuando fue presidente del PAN no defendió a Lauro Rivera? ¿Por qué cuando fue presidente del PAN no denunció a Rafael Moreno Valle? ¿No les parece? ¿Por qué hablan después de? No lo sé, yo creo que es parte de ya la descomposición del PAN, ¿no? Porque se les acotan sus posibilidades, porque también no es una perita en dulce, hablando de pera, sí, claro, no es una perita en dulce, también se pera. Pero sí, sin embargo, sí es un tema, moralmente, su voz fue expresidente del PAN. Fue el líder del Senado que estaba próximo, bueno, que estaba previo lo renunciaron para que entrara precisamente el Senado. No contesta. Y precisamente es el tema donde al final es una voz que sí hace eco. Pues. Claro. Y no solamente hay un senador que se opone, sino hay varios senadores. ¿Panistas? Como 20 y tantos, ¿no? Pues imagínate, Madero, que fue presidente del PAN. Xochitl Gálvez, que ha sido una... Que ya lo había dicho ella antes, ¿no? Desde la semana pasada. Damián Cepeda, que fue que estaba totalmente... Josefina fue candidata a la presidencia. Oye, de entrada es un líder que no tiene liderazgo entre los líderes. No, lo que pasa, mira, aquí sería interesante, y creo que es la única parte que coincido con él, es el señor presidente del PAN había dicho que iba a consultar con los senadores. Dicen que consultó. Y que ellas, no, aquí no lo dicen. Aquí precisamente dicen que sí consultó, pero que no llegaron Madero, ni Josefina, ni Xochitl, ni Damián. No. Eso fue cuando ya dio el nombramiento, fue cuando no llegaron. Pero ahí, entre lo que él dice, este cuate, da a entender que no consultó a los senadores. O sea, no fue elegido por los senadores. O sea, lo que iba a hacer el presidente era ratificar una elección que iba a ser interna de los senadores. De esa no se sabe nada. Se sabe mucho de la presión de los gobernadores. Los gobernadores, sí. Pero no los senadores. Y el nombramiento que habían dicho es que iba a ser a través de la votación de los senadores. Ahora, analizándolo en el contexto, es decir, los senadores, o más bien, el legislativo, ¿cómo funciona en nuestro país? A partir de los grupos parlamentarios. Y los grupos parlamentarios se supone que son un órgano colegiado de cada partido, de cada bancada que representa a un partido.
Y en el sentido estricto, el trabajo fuerte se hace a partir de esas bancadas. Es decir, cada senador que sube, hay un trabajo previo. El cabildeo. Ahora, imaginémonos en este escenario donde este órgano colegiado está dividido, donde los personajes que son puro peso pesado, estos 5 que si comentan, son 29, como tú dices, de esos 29 ya sabemos que 4 no van a votar por lo que proponga Moreno Valle. sí, y a lo mejor son No más. necesariamente. Y a lo mejor son más, porque también... pero sin embargo, ¿cómo va a ejercer ese liderazgo? Pues? Sí, está totalmente O sea, fragmentado ya. la importancia de ser líder de una bancada son las capacidades que tienes de negociación con las bancadas mayoritarias para la propuesta de decisiones que mande el Ejecutivo, ¿no? Claro. O sea, Moreno Valle, ¿cuántos votos le puede sumar a los proyectos del López Obrador? Segundo, ¿López Obrador necesita de liderazgo de Moreno Valle? Y el Senado. Eso es López interesante. Obrador necesita de alguna de las fracciones, y tanto de ser una de ellas, para lograr las reformas Creo que eso que quiere. Eso Nada puede ser más que con la significativo. aceptación de estos senadores, como sabes que nuestros senadores sí van a irse por el lado de O a lo López Obrador. mejor el que se va, es López Obrador. La línea de marco, la línea de marco es anti López Obrador. ¿Qué pasó con la... Bueno, ¿Qué tal, mi querido compañero? Buenos días. señor presidente, mucho gusto. Don Humberto Aguilar Coronado. Ahora a sus órdenes. Le tengo que subir al volumen, espérame. Tengo que subir al volumen. Y ya estamos al aire, ¿eh? Estamos al aire, mi Beto. Me gusta saludarlos, mi Pepe. Buenos días, José Manuel. Buenos días, Humberto. Estábamos hablando y escuchamos la declaración de Damián Cepeda y estábamos en la discusión aquí del asunto de cómo no dijo nada de esto cuando fue presidente, cómo no defendió a Lalo Rivera, cómo no denunció las atrocidades de Rafael Moreno Valle, etcétera, etcétera. Pero independientemente de eso hay una descomposición en las filas panistas, mi querido Beto. Pues mira, venimos de un proceso electoral intenso. El resultado fue 4-1. Me parece que no es cuestionable ese resultado del presidente Marco Cortés. Ha sido severamente criticada esta decisión que tomó de acuerdo con facultades, pero no se debe olvidar, y por supuesto hay que hacerlo del conocimiento de los militantes del PAN, que el presidente del partido tiene la facultad de designar al coordinador previa consulta con los senadores integrantes del grupo parlamentario. Con la consulta, a mí me consta que platicó con todos y cada uno de los integrantes del grupo parlamentario y la mayoría de los integrantes se inclinó por Rafael Moreno Valle. Por eso la decisión del presidente, es decir, no se le puede achacar una sola decisión al presidente porque él cumplió con el estatuto consultando a sus compañeros senadores. Oye, pero los senadores que fueron consultados no responden a los intereses de los gobernadores. Bueno, esa es otra de las decisiones que aceptó Damián Cepeda cuando fue dirigente del partido, aceptar que los candidatos fueran puestos o propuestos por los gobernadores. Oye, Humberto, fíjate que analizando este tema, ¿no hubiera sido preferible para el presidente Marco delegar su atribución en los senadores y que ellos entre ellos decidieran? Eso sería renunciar a esa facultad que tiene el presidente del partido, así como tiene facultad de designar, tiene facultad de remover y la ejerció a plenitud. La mayoría de los senadores optaron por esta opción y bueno, pues en democracia también se gana y se pierde y esperemos que en el ejercicio de su coordinación integre a los senadores del PAN y pueda demostrar el que ahora es coordinador que pues es digno de esta posición. Oye, Humberto, un líder sin liderazgo. Bueno, por lo menos es un coordinador que fue cuestionado desde el principio, pues esperemos que, como con Salinas de Gortari, no sé si se acuerdan, allá en el 94, ojalá se legitime en el ejercicio. Oye, Humberto, no corren el peligro,
que tuvieron precisamente los senadores últimos que hubo en la legislación pasada, de que estaban completamente divididos y votaban completamente en desorden, no como Cordero, no como, un ejemplo, claro. O sea que los famosos 9 que se separaron, Cordero, Lozano, etcétera, etcétera. Pero ¿no? era una bancada, y era una bancada grande. Era una bancada dentro de otra bancada. Perdieron la mayoría prácticamente por eso. ¿Cuántos senadores tiene el PAN, Humberto? 22. 22 senadores. Menos 4, 18. Y por supuesto que se corre ese riesgo, mi Pepe, José Manuel, de tener una fractura fuerte al interior del grupo. Pero bueno, a eso se comprometió el nuevo coordinador, a tratar de que esto no suceda, y el presidente del partido estará muy atento a estas reacciones y acciones. Oye, pero tú y yo conocemos a Rafael. ¿Crees que sea capaz de lograr unidad con Xóchitl, con Josefina, con Madero, con Cepeda? No, bueno, pero también conocemos a Damián Cepeda. O sea, yo creo... Pero de los males el menor. Yo creo que lo que hay que rescatar de este asunto es que el presidente Cortés no entra cuestionado como el presidente Anaya, de que llegó incumpliendo su palabra. El presidente Marco Cortés, el compromiso que hizo con los gobernadores es que una vez llegando iba a someter a consulta la coordinación del Senado y a designar a quien la consulta saliera favorecido. Así fue. Y entonces el presidente Marco Cortés ciertamente puede ser cuestionado de que a lo mejor no era la persona ideal, pero ha cumplido una palabra, y en política quien cumple una palabra, pues me parece que se puede sentar a la mesa de cualquiera a dialogar y a llegar a acuerdos. Pero Cepeda dice lo contrario, Exactamente, como que ahí hay una discrepancia de opiniones, ¿no, Tigre? Buenos días, Tigre. Ahí hay una discrepancia de opiniones, ¿no crees? No, porque Cepeda cuestiona la decisión, no cuestiona la legitimidad de la decisión. No cuestiona la forma. No cuestiona la forma, por supuesto, porque eso es estatutario. Él, siendo presidente del partido, resulta que un sábado en la noche pide licencia, y ese mismo sábado en la noche el que llega de presidente, Marcelo Torres, lo hace coordinador, lo designa coordinador sin consulta. Entonces, la verdad es que también hay que ver. Me parece que lo que se dice puede ser cierto. Quien lo dice y en el momento en que lo dice, me parece que pone serias dudas lo que se dice, ¿no? Oye, pero no es lo mismo decirlo, hacer una declaración, dar una conferencia con los periodistas y ahí queda la nota, hacer un video, subirlo a YouTube, claro, subirlo a su blog, y está dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y se reproduce y se reproduce, y se convierte totalmente en una campaña en contra de Rafael Moreno Valle. Imagínate que el próximo miércoles los magistrados del Tribunal Federal Electoral decidan anular las elecciones en Puebla. ¿A quién van a culpar? Los panistas, los morenistas, los priistas van a echar la culpa a Rafael Moreno Valle. Y los panistas van a tener como líder de su bancada en el Senado al único protagonista de un fraude electoral en la historia del PAN. Sí, esa es una posibilidad, pero también existe la posibilidad de que los magistrados ratifiquen la decisión del tribunal. Ahora sí que la ratifiquen, ¿verdad? Sí, claro, ahora ya cambió, ¿no? Pero sin ya embargo, cambiamos. No, pero que todo embargo, cambie para que todo quede igual. Pero sí, sin embargo, creo que es interesante esto que dice Humberto, es decir, al final del día, si se anula la elección, pues Marco cumplió. Sí, o sea, claro. El desgaste ya no se va lava a ser, las manos. se lava las manos, y el desgaste, y el que tiene que es Moreno Valle. Es Moreno Valle, y ahí el que se va a hacer desgastar es él. Es él. Y al final del día, quien en este momento cumple, pues es Marco, ¿no? Del inmediato plazo, después va a tener que tener otros malabares para mantener ahí al senador Moreno Valle, ¿no? Evidentemente, y hay que decirlo con claridad, Damián Cepeda dejó un partido realmente dividido, un partido altamente cuestionado de sus decisiones internas, que es lo que nosotros pretendemos con el presidente Marco Cortés, cambiar, que las cosas sean diferentes, que si hay acuerdos se cumplan, y que si hay vistos
de autoritarismo, visos de antidemocracia, pues se sancione y se castigue a quien esto haga. Apenas va 8 días de que tomó el encargo como presidente del PAN. Yo creo que valdría la pena esperar un poquito a ver otra serie de decisiones que se van a tomar. Está bien. Bueno, Tigre, ¿y tú ya te incorporas a alguna función en el Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? Sí, seré parte de la Comisión Política Nacional del partido y me ha invitado el presidente a ser el director general de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Este órgano doctrinal ideológico que produce documentos, que genera opinión, que produce a través de la información las posiciones que pueda dar el partido en diferentes temas, no solo históricos, sino de actualidad. Es una posición que ocupó, por ejemplo, Carlos Abascal Carranza en su tiempo. Castillo Peraza, ¿no? Castillo Peraza fue el presidente, el director fundador, exactamente, y que la verdad es que a mí me permite pues, dar un paso. Juan Antonio Leclerc también, el de impunidad, los estudios de impunidad. Aranda también. Gerardo Aranda, Juan Molinar han sido los directores de esta fundación. Y bueno, ¿y te vamos a tener por aquí o no te van a dar chance? No, sí, por supuesto que sí. El problema es que ya voy en camino, justo a las 10:30 de la mañana, ya no me da tiempo ni de pasar a saludarlos, pero por supuesto que si me lo permiten, yo ahí estaré todas las veces que pueda. O vamos a cambiar al domingo el programa para que puedas, ¿no? O lo grabamos el domingo, mi querido Pepe. Bueno, pues Beto, mucha suerte. Muchas gracias. Solo falta pues que se reúna el consejo directivo de la fundación, porque este nombramiento lo propone el presidente, pero lo tiene que designar la fundación. Entonces, pues esta es una segunda decisión que toma el presidente. Tomará otras tantas más que yo espero sean menos cuestionadas que la primera. Yo solo te recuerdo que la amistad es para siempre, mi querido Beto, estés donde estés, y que la amistad se demuestra en la nómina, ¿eh? Sin duda. Bueno, gracias, Beto. Un abrazo. Feliz viaje. Bueno. Es curioso, ¿no? Es curioso cómo de pronto cambia la visión, cómo lo que de alguna manera se ve ya como prácticamente imposible, ahora parece ser un escenario pensaría posible. Que hace 20 días que anulen la elección, sí, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Es curioso cómo se van pero sin embargo, moviendo estas fuerzas y estos intereses. Pero sin embargo, yo lo que veo es otra vez como el caso de López Obrador, es decir, López Obrador ya es un personaje de Estado, ¿no? Tiene que tener una visión de Estado. Ya no solamente son los morenistas, sino son todos los empresarios. Entonces claro, ya ahí tu visión punto. tiene que cambiar. En el caso, por eso me llama la atención. Espero que a partir del día primero tenga esa visión. Yo creo que sí lo está haciendo. Hasta el yo creo que sí discurso lo de está ayer, haciendo. hasta el discurso de antier con el ejército, todavía era los buenos y los malos, ¿eh? Yo sigo viendo que ya están los empresarios. Yo sigo viendo que ya están o sea, ya está incluyendo hasta los que si lo va a poner criticaban. a consulta, hombre, a ver, su consejo lo va a poner a Oye, consulta. yo sí veo que lo de la consulta se choteó. Pero brutalmente. Ayer la gente, bueno, el fin de semana no hubo la respuesta de lo de... Mira que yo... No, y va a disminuir, por supuesto va a disminuir. Pero tampoco le echemos... No llegó al millón de personas. A ver, espérate, pero tampoco le echemos... Esto es un tema cultural, tampoco le echemos la culpa a Andrés Manuel y a sus consultas, no. Esto es un tema de apatía de los mexicanos, es un tema de apatía nacional. Tampoco tenemos una cultura y una educación participativa. No nos hemos educado como pueblo... No, perdóname. No nos hemos educado como pueblo participativo. Que tú, José Manuel, que tú estés involucradísimo en el tema de participación ciudadana, tú, José Manuel, eso es otra historia. Pero no estoy hablando de subjetividad. Estoy hablando de un país en su conjunto en donde hemos crecido y nos hemos desarrollado acostumbrados a que nos resuelvan la vida sin hacer una participación cívica. Eso no lo podemos negar. Y esto es aparte de como ciudadanos un tema de madurez como sociedad. O sea, resultados de la encuesta dada a conocer hace unos minutos.
Arturo Rosenbluth, Enrique Calderón Alzati, bueno, la fundación Arturo Rosenbluth, el director Enrique Calderón Alzati informó que se lleva más el país, se aprobaron hasta más del 90% de los proyectos planteados. En el caso del Tren Maya, 89.9% de los participantes en este ejercicio aprobamos la obra, solo 6.6% la rechazó. El tren de Salina Cruz, Coatzacoalcos y la refinería obtuvieron 90.3% y 91.6% de los votos según el sondeo revelado hace unos minutos. Sobre otros temas, fueron 2 millones de boletas las que se imprimieron, se invirtieron 2.400.000 pesos y el resultado de la confiabilidad fue cercana al 100%, dijo el señor la participación fue mínima. ¿No le están dando la participación? En esta nota, déjame buscar. Mira, doctora, yo creo que no estoy de acuerdo con lo que dijiste. Simple y sencillamente, si hubiera sido una encuesta o hubiera sido una participación para llámale sondeo, llámale encuesta, llámale consulta, etcétera, dentro de las normas adecuadas, la participación hubiera sido fácilmente mucho más a lo que se ha habido ahorita. Por lo menos un 30%. No necesariamente. Claro que sí. ¿Tienes antecedentes internacionales, nacionales? Yo estoy hablando aquí en México. De ¿Cómo se genera el tema de las consultas? Sí, pero estas dos consultas que se hicieron, mucha gente no fue a votar. Primero, porque no haya seguridad. Yo voté en la primera. ¿Seguridad de qué? De que tu voto se respetara, perdóname. ¿Tú crees que esto no es una votación, es una consulta? Sí, o sea, desde eso. ahí estamos mal, desde la concepción. Pero la consulta, tu voto no vale. No. A ver, espera. Que se respete o no. Y que se respete también, perdóname. Y que sea secreto y que puedas votar con secrecía. Eso sí, no se vota en secrecía. No hay una mampara. No hay una mampara donde puedas meterte a votar. Este no es un tema de voto, pues. O sea, pero a la gente tema de consulta. Pero la consulta. Yo llevaba mi revista Proceso, abrí mi revista Proceso y puse mi hoja y le tapé así. Pero todo el mundo se da cuenta de por quién estás votando. Exactamente. Ahora hay gente que se toma la foto ahí con la... Pero es un tema otra vez, es un tema de madurez como sociedad. No hemos tenido... Históricamente no hemos tenido este tipo de elementos de ejercicios ciudadanos, de participación ciudadana. No los hemos tenido. Nos asombramos. Estamos hablando de que en este momento está emergiendo este tipo de principios y en contraparte lo que estamos haciendo es cuestionarlos, ¿no? Que si no hay ley, lo mejor de todo lo que hay en este momento es que se esté consultando a la ciudadanía. De la manera que sea. No nos preguntaban. Pero vamos a ver la participación en la que viene pero es que no tiene nada que ver constitucional. Vamos a ver, y coincido con lo que dice la doctora, va a ser menor, yo coincido, yo creo que va a ser hasta menor, porque el tema es que estás generando ahorita. Esta ya va a ser involucrada. ¿Cómo? No entendí. Cuando la encuesta ya va a ser constitucional, cuando se haga cuando esté dentro de la ley. Pero entonces es una consulta que es vinculatoria. Ahí sí va a ser vinculatoria. En este caso no. Si se llegan los requisitos de vinculación. Sí, yo creo que va a ser coincido con la doctora, es decir, el tema aquí no es, incluso yo creo que el principio de estos elementos de consulta no es un tema de que la ciudadanía participe mayoritariamente. El principio es de que la ciudadanía empiece a ver, que se le va a empezar a preguntar sobre las diversas problemáticas que tiene el país. Es que nunca nos ha preguntado. Este es el principio. Y si lo analizamos, por eso es importante analizar otras democracias que sí han tenido el tema de las consultas. Pepe, yo te voy a decir te digo. Y después de Pepe voy yo. Sí, ahora, si las democracias que han tenido temas de consultas, por ejemplo la gringa, ¿sí? Pero sin embargo hay, por ejemplo, un tema de Colombia, por ejemplo, ¿no? Colombia hay consultas y el tema de Colombia es interesante porque hay una corrupción impresionante. Están los expresidentes ahorita cuestionados, ha habido consultas, si los jueces, los ministros, es un reverendo desastre en Colombia.
la ciudadanía está totalmente permeada a partir de las consultas, de todos los problemas que está viviendo. El tema es que está completamente inoperante, pues, porque por todos lados está vulnerable. Pero lo interesante es de que no emergió el tema de la consulta hace un mes o 2 meses. Exacto. O sea, tienen años y años construyendo precisamente mecanismos de participación ciudadana. La idea es no llegar al extremo que tiene Colombia, ¿no? Ese es el punto exactamente. Necesitamos empezar en algún momento la transformación de este país. En algún momento se tiene que comenzar a construir esa participación ciudadana que, perdóname, no la tenemos como cultura inserta en la actualidad mexicana. ¿A qué voy? Se instalaron 1000 y pico de casillas, ¿no? Para este ejercicio de consulta sobre estos 10 puntos que está lanzando AMLO. 1000 y tantas casillas para que la gente participe. Yo me pregunto, ¿qué tipo de gente o en qué sectores poblacionales está participando la ciudadanía? Tú vete a las comunidades marginadas, vete realmente al grueso de la población de México, permíteme. Vete al grueso, no hay casillas ahí, la gente ni siquiera está enterada que tenían que participar para emitir una opinión acerca de algunos puntos que están a debate nacional. Eso, perdóname, no es que se invite a México a participar. La se consulta están colocando. no es masiva, no tiene Por credibilidad bajo esa supuesto, óptica. ahora, está bien el Su ejercicio. principio no es ese. Yo no digo que esté mal hecho. Tenemos que empezar por algún lado. Pero no podemos tampoco generalizar la opinión de un sector mínimo en este país y, por supuesto, muy bien focalizado al grueso de los intereses de México. Otro asunto. Espérame. Siempre el pueblo mexicano ha sido paternalista. Siempre hemos querido que de arriba resuelva todo. Por supuesto. Y yo creo que también esa mentalidad se tiene que ir modificando. Pero ¿sí? no perdamos de vista que la consulta popular o que el ejercicio de consulta ciudadana, no perdamos de vista que no es un ejercicio para la toma de decisiones. La toma en de este caso sí. decisiones no cumple con el no, tú hablabas el tema de la ley. Pero no. Tú hablas de la ley, no cumple con ese principio. No, pero dentro de su ley, de esta consulta, porque está fuera de la ley, esta consulta no está hecho conforme a la ley. Le Hay una permite ley de tomar consulta. decisiones. Pero él mismo dijo se está que era vinculatoria para él. se está amparando y ese es el Él mismo discurso dijo que era hacia vinculatoria. afuera. Pero está jugando en una lógica de que tú caes en ese esquema, te vas al otro extremo. Por supuesto. O sea, ¿Qué al final tiene es interesante la discusión que tenemos. Si nos hubiéramos analizado un sexenio, 2 sexenios o 3 sexenios atrás, pues ni siquiera estaríamos discutiendo este tema, porque el presidente tiene la decisión de tomar la decisión del aeropuerto y no hay manera de educados, sí, a eso estamos así es. Entonces, ahorita cuando se consulta y se abre la posibilidad, si hubiera una participación ciudadana fuerte, pues estarían poniendo contra las cuerdas a Andrés Manuel. Entrando a un sistema de administración pública jerárquico consultivo. Exacto. Y el tema interesante es que si Andrés Manuel no hace bien las cosas, esto se le va a revertir. Por supuesto. Y ahí es donde precisamente la tierra Andrés Manuel está en el filo de la navaja. Sí. O sea, está en un esquema, incluso por eso también creo que también es interesante antes de su toma de protesta, está haciendo ya gobierno sin ser gobierno, pues. Sí, por supuesto. Está tomando decisiones que difícilmente un presidente electo podría tomar. Así es. Y ese es el tema, la discusión más interesante que hay en el país. La reunión con el ejército no se hubiera podido no sé nada. Comentarios. Iván Hernández, ya dije, ¿verdad? Eliseo también dije, Raúl Moreno también dije que el señor Rodríguez tiene razón, que puede pasar por nosotros. Julio F. Rodríguez, manda saludos. René Payán, eso, el Capalache. ¿Sí han escuchado el tango Capalache? Merece la pena que lo escuchen para que entiendan por qué. Es un tango que escribió a principios del siglo pasado José Santos Discépolo, donde define cómo el mundo está cambiando para poner en valor a los rateros, a los corruptos, a los chorizos, etcétera. Entonces el mundo, que hoy da lo mismo ser héroe que ser traidor, ser no sé qué. Eso es lo que está pasando. Mao Yepka, saludos. Baruch Ambris, amiga linda, te ves muy bien, eres la mejor, excelente inicio de semana. Pase usted por su pastel, por favor. Adriana Mendoza Muñoz manda saludos. Rudolfo Cabrera, curioso que Cepeda diga eso cuando apoyó a Ricardo Anaya, que se hizo con la candidatura del PAN de la forma más autoritaria posible. Rogelio Sierra también nos está viendo, muchas gracias. Luis Martínez también, muchas gracias. Naim López también, muchas gracias. Luis Martínez, jugamos Vagamon.
2 de la tarde. Ya. No es Luis, es Paco. Cerrada la cita. Cerrada la cita. 2 de la tarde, cerrada la cita. Muy bien, ¿con qué seguimos? Sí, pero es interesante este comentario. agendada. Marco, eso también es una forma de vincularse cualquier tema que se le acusara de ser anayista. Y por otro lado, Cepeda, se ve precisamente que están siendo limitados la gente de Anaya. Es decir, la gente en Anaya están siendo desplazados. Por un lado, el PAN está dividido, sí. el PAN está fracturado, el PAN está herido y quizá de muerte. No, y No, lo pero más grave, y lo más grave La es... salida de Calderón es un ejemplo. Sí. La renuncia de gente como Lupita Hinojosa, como Miriam Miriam Maravillosa, ¿quién pone? Ana Tere, o sea, todos se van a ir al nuevo partido de Calderón. Imagínate que estos senadores, Xochitl, Madero, Damián y Josefina, se involucren con el nuevo partido de Calderón, se declaren independientes y formen su bancada a la que se pueden sumar otros. Sí. ¿Qué sucede? El PAN está condenado. Sí, yo no Por lo creo, menos hasta ahora. Yo creo que el PAN está en el mejor momento de refundarse. Y Eso eso sí. porque también es interesante que la gente de Calderón, o sea, Calderón realmente tiene posibilidades de tener un partido fuerte. Yo lo veo difícil. Claro. Con todos estos personajes sí le darían fuerza a Calderón. Pero sin embargo, Calderón tampoco Tienes es al el mejor. Cordero, tienes a Lozano, tienes a una cantidad, a Gil Suárez, etcétera, Pero que no que tienen, andan por ahí. pero que no son gente que realmente, o sea, vuelquen ciudadanos, pues, o sea, no son gente realmente que... A los de los moches. Lo interesante sería, por ejemplo, un Corral, ¿no? Un Corral sí sería un tema... Pero Corral está peligro. con el sindicato de gobernadores. O sea, ese sería un tema, pero que si tiene que se Extrañamente moviliza. Corral apoyó a Moreno Valle. Extrañamente. Sí, son estas jugadas, ¿no? Subterráneas en las que no acabas de entender cómo se movieron los hilos, porque son sorprendentes, ¿no? De pronto los episodios. Y sobre todo que, otra vez, ahí los gobernadores entran en un tema de incongruencia ante las diversas eventualidades que están presentando, ¿no? El no, escenario se favores, define hombre. el próximo miércoles. Si el tribunal anula las elecciones, la figura de Rafael Moreno va a llevar a manchar al que se va a hacer. Si, en cambio, se ratifica el triunfo de Marta Erika, Rafael Moreno va a llevar a ser un agente Se va a fortalecer. de conciliación dentro del Senado en favor de lo que su partido dijo. Sí. Y se anota como figura para el 2020. Sí, se fortalece. Eso también es importante. Sí, se fortalece y sí agarra nuevos brillos. Así es. Eso sí. Definitivo. ¿Qué más? Pues o sea, seguimos con El pacto que denuncia Navarrete. Yo creo que es un tema que el operador de Luis Ajá. Videgaray, el asunto de sentarse en una cena, una reunión, Peña, el observador negociaron, no te tocó, respeta mi triunfo. Pues es un poco también, o sea, creo que también es un poco creíble, ¿no? especulación, ¿no? Pero es o sea, hay creíble. mucha especulación. Sí, Bueno, es creíble. Si nos vamos a los libros, también venía marcado en los libros que escribía el señor, ¿no? No mencionan ahí en la... Pero en el es que artículo, eso a mí me parece muy pero grave. Venía diciendo desde Sí, en tal libro lo dijo, tal Pero a mí cosa, me en tal parece libro lo muy dijo, tal grave, otra, ¿no? muy grave que se pretenda hacer esta negociación o que se pretenda lanzar este concepto de amnistía, o sea, ¿no? ¿Por qué? Porque al final necesitamos nosotros como nación, como gobernados, necesitamos entender que hay una credibilidad institucional y estamos creyendo en nuestro presidente. Y de alguna manera, si tú dejas pasar, ¿no? Que además lo declaró Andrés Manuel y dijo, bueno, pues es que si yo entablo una relación ¿no? enjuiciosa con Peña Nieto, pues también tendría que hacerlo con Fox y también tendría que hacerlo con Calderón y también tendría que hacerlo con... Entonces, como es mucho, pues ya mejor les otorgamos el perdón. Perdóname. Eso es lo que él está diciendo. Dame El la punto palabra. final ha Dame sido la palabra. criticado. Lo que sí El punto final ha sido necesitamos criticado ver- por todos. Los Los expertos han dicho que es un error. No, supuesto. es que el Incluso señor Porfirio Muñoz Ledo, está diciendo que le creamos ¿Que le creamos a quién? al observador. al presidente, que tenemos que creerle al presidente, cuando el presidente te está diciendo lo contrario que ha estado diciendo durante toda la campaña. No comparto el tema. Perdóname, el señor, su bandera es la corrupción,
Y no la combate. ¿Y dónde está combatida? Y en este Y momento, te voy a decir claro, no una vemos cosa. una postura... Fue muy curiosa Pero todavía no la es presidente. declaración. No, pero va a ser. No, pero... O sea, ¿cómo va a convertir en la ya convención? lo dijo, Pero ya ya lo lo dijo, declaró. ya lo dijo que para atrás nada y para adelante todo. Ya lo dijo. Eso ya lo dijo. Sí, Borrón y eso cuenta sí, nueva. Pero Eso lo dijo. es que la verdad Perdóname, y es que no empezó- estamos siendo, la verdad no estamos siendo objetivos en los comentarios, No, ya. Hombre, porque perdóname. el tema es, Peña Nieto ya rezó 3 Padres Nuestros y prometió no volverlo a hacer. Ya. Perdóname. el tema es que tenemos que ver Por otra vez, favor, tenemos hombre. que analizar un sistema político. O sea, un sistema político, vamos a ver a un personaje que se va a volver un estadista o se va a volver en un tema reactivo. No, ¿Sí? no. Su lógica de estadista es, como aviento un round de meter a la cárcel a los corruptos, ¿cuánto tarda en nuestro sistema, judicial, cuánto tarda en procesar a los corruptos? Los corruptos, ¿qué van a hacer? Defenderse. Van a movilizarse por un lado, van a meter lana por otro, Y van a se van a meter Van con a el narco, desestabilizar el se van a país. meter No, aquí, no. se van a meter acá. O sea, es un tema de... Entra la desestabilización del país. Híjole, No, Es perdón, un tema no, hombre. porque abrir esta caja de Pandora, Sí. hay empresarios, Que se abra. hay policías, el país, entonces la lógica como estadista, también lo dijo ¿se el- va a aventar 6 años en el desgaste? ¿O se va a aventar 6 años En la en construcción claro. de lo que él ¿Cómo se considera llama del eso? país? ¿Y qué es eso? Ser estadista. Pragmatismo. Pragmatismo. El fin justifica los medios. Pragmatismo. Ahora, el Y tema eso es, fue lo que nos dijeron que no debía hacerse. Exactamente. bueno, Mira, con uno, aunque no o sea, necesariamente lo que dijo, pragmatismo. Pepe, perdóname. Maquiavelo es sí. O sea, es decir, Curiosamente. este esquema digo, es, sí. hay que hacerlo para mantenerse en el poder. Pepe, curiosamente, cuando salió la estafa Pragmatismo. maestra que estaba metida hasta el No, cuello. y además la maestra acaba de declarar también el... Déjame hablar a mí. Madre. Y que estaba metida hasta aquí doña Rosario Robles, que fue su ¿Por qué me sustituta pegas, doctora? en el S, lo que dijo, no te preocupes, no, eso Por el es un mal. chivo expiatorio lo que están queriendo armar con Rosario Robles. Ah, hombre, perdóname, más probado y comprobado no creo que tenga problemas. Hombre, Y la declaración del Bester ayer o antier, que va otra vez por la será problema del dirección sindicato, ¿no? o sea, pero el señor, su campaña fue contra la corrupción. Fue contra la corrupción su campaña. ¿Y qué está haciendo contra la corrupción? Cuando está diciendo que todo para atrás no entra. Yo no quiero estoy- defenderlo a Andrés Manuel. Lo que quiero Sí, poner sí, en sí, este momento es, si tú quieres trascender, si tú quieres resolver los problemas que tiene México, pues, si tú quieres involucrar al ejército, si tú quieres jugar con las mejores instituciones que tiene el país, pues tienes que partir precisamente de un piso. Pepe, estoy yo... En la corrupción tienes que estar cavando, y la verdad, a mí me gustaría que se llegara a las últimas consecuencias en temas de corrupción hacia atrás. Lo Obredech es impresionante, ¿no? Sí, no, o sea, no, por favor. es terrible, Sí, sí. a ojos abiertos, la ¿no? Casa Blanca, el tema del fraude maestro de... Todo. Del socavón. Tenemos una lista. Señores Socavón, funcionarios el tema del actuales, tren apúrenle que les quedan México-Querétaro, 5 días. la indemnización, o sea... Apúrenle, señores funcionarios, que les queda 15 días porque están salvados lo que hagan en estos 15. Sí, en estos sí, 5 sí, días. sí, Hombre, sí, perdóname. sí. A ver, Pepe. pero es que también entendamos que el escenario... no José puede Manuel, ser. Venga el remate de la corrupción, Exactamente, llévese todo 5 ahora días. antes del 31 de Tiene noviembre. 5 Yo creo, días. yo la Después verdad, del 1 de yo diciembre. he escuchado los comentarios de la mayor parte de de varios funcionarios públicos que están a punto de terminar. Su preocupación, ¿sabes cuál es, José Manuel? Que no tienen todo bien. Cualquier cosa que se llegara a generar, pues son responsables. Perdóname, Entonces, ya. al contrario, qué bien tiene que ninguna haya... culpa ya. No, es que no es cierto ese tema de impunidad. Esa es la percepción que nos han Bueno, ¿a generado. quién le La creo? verdad, el tema, lo que está generando... Si tú A ves, ver, yo platica creo con los que ¿A funcionarios. quién le creo? Un porcentaje muy elevado de los que votamos por López Obrador fue por su promesa de meter a la Sí, cárcel, que de estoy combatir de la acuerdo corrupción, de poner orden, de que ya estuvo suave que nos saqué, que ya Así estuvo es. suave que la mafia del poder. Y resulta que la mafia Sí. del poder ha sido Intocable. perdonada. Completamente de acuerdo, Ha sido completamente de acuerdo. perdonada. Completamente O sea, de acuerdo. A mí van me indigna camino también. de la santidad. A mí también me indigna. Dentro de 6 años serán beatos, elevados a Ay, los sí, altares. sí, sí, Ahora, ya. Por favor. A mí también me Sí, indigna que se dé Porfirio un Muñoz esquema Ledo, de amnistía a los corruptos. Porfirio A mí me Muñoz indigna. Ledo, que que sí no. creo que sea el representante del estadista en este momento,
Porfirio Muñoz Ledo no coincidió con López Obrador. Y tampoco Monreal. Y dijo Porfirio Muñoz Ledo, dijo, si a una persona común y corriente que comete un delito, el Estado se va a atender, ¿por qué a estos que le han hecho daño a toda la nación no? Por supuesto, Oye, por supuesto. pero me indigna, la verdad me indigna. Sí, estamos todos indignados y en eso coincidimos, José Manuel, estamos todos indignados. Bueno, ahora ya porque sí esperábamos esa reacción, esa energía por parte de la figura de López Obrador. ¿Por qué? Porque además es algo que de verdad necesitamos por salud ciudadana ver caer a uno de estos políticos, sujetos, como quieras llamarlos, ver uno. Con ver caer a uno, yo te aseguro que sí va a venir una reacción en cadena para que todos los demás... Tiene puesto todo para que el Estado de Derecho empiece a aplicarse. Fuera una pena ejemplar. Bueno, ¿dónde estamos? Sin embargo... Yo estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. El tema otra vez, si lo analizamos desde el punto de vista del papel de que juega José Manuel, que juego yo, que juega... a lo mejor no... es que antes los rateros eran señalados. Ahora son tus asesores. Pero sin embargo, las tres personas... Hank Ron. Sin embargo, ¿quién estaba involucrados en la construcción del aeropuerto? Sí. Todos. Vázquez, esos actores. Por supuesto, si estamos necesita y podemos hacer una lista. Son tus asesores. Completamente de acuerdo. Y yo la verdad estoy convencido de lo que están diciendo. Es decir, podemos está claro, hacer una lista interminable de todos los agravios, sujetos que deberían de estar hoy día procesados, al menos con una averiguación iniciada. Dijo Jesús, y está en la Biblia, el que esté libre de culpa, que tire la bibliografía. Yo la tiro. Sí, eso precisamente ese es el tema que es fundamental. Indignarnos. El problema aquí es, ¿qué hacemos como país? ¿Nos paralizamos en un esquema de indignación? No. Pedir que cumpla lo que dice. Por eso votaron por él, porque él hizo una campaña. Él hizo una campaña y hizo unas promesas que las que quiere las está ratificando dentro de su sistema de consulta. Las que no quiere son las que va a presentar el día 20 y tantos de marzo, ya de acuerdo a la ley, para que no se logre. José Manuel, ¿qué es más importante? ¿Que el país salga del estancamiento que tenemos? ¿De que se generen nuevas posibilidades para... Más de 50 millones de mexicanos viven en la pobreza y la marginación, que no te tocan a ti, que ni siquiera los ves y que ni siquiera lo tenemos nosotros vigente en una toma de decisión? ¿Qué hacemos? ¿Volteamos a ver esos más de 54 millones o volteamos a ver los agravios históricos de décadas? Es que esos 54 millones los puedes ayudar precisamente aplicando el derecho. No los puedes ayudar en el tema de manera inmediata, porque los ojos van a estar puestos en cómo meter a... Es que nada se puede hacer a ver, vamos a hacer... Solamente el tonto de Fox fue el que dijo que en 15 minutos se arreglaba el país. A ver, es lo único. Si tú, como un gerente, ¿sí? Quieres saber, vamos a resolver, tengo 10 problemas. ¿Qué hago con esos 10 problemas? ¿Te enfocas a uno o te enfocas a todos los 10? Voy a los primeros, como está haciendo exactamente, este señor, entonces le das, entonces si te vas, dejas a los demás fuera. No, pero no, si tú te pones a ver en el propio discurso que dijo al ejército, el 80% del problema de la corrupción es por la diferencia económica, y precisamente lo que se trata es que haya paz para que haya proyecto económico. Exactamente, ese es el tema, eso es lo que acabas de decir. Bueno, ese es el diagnóstico. Es decir, ¿cómo vas a resolver el problema estructural de México? El problema estructural de México no es la corrupción estructural. Es la falta de derecho. El tema estructural de México es precisamente las grandes desigualdades que tenemos en nuestro país. Y derivados de eso se va generando todo lo demás, estructuralmente. Y la mediáticamente, en gran parte... Pero a ver, Pepe, es por la falta de a ver, yo creo que esto no es tan fácil. Yo creo que esto no es tan fácil de resolver y de analizar, por supuesto, en dos plomazos. Tú acabas de decir, José Manuel, solamente el tonto de Fox en 15 minutos dijo que podía resolver los problemas de este país. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, ¿no? No se pueden resolver los problemas. Permíteme. Susana Romero está diciendo que por favor pongamos orden sin y Susi, porque no se entiende cuando hablamos todos y nos Susana desbocamos. Romero de Martino recibió una instrucción tuya para que mandara ese mensaje. No, entonces, vamos a tratar de hablar con orden. No manipules al público. Vamos a tratar de hablar en orden y en paz. Pues pero no el problema de México, si bien ya aprendió, ya es observadorista, y hace su consulta a modo. A ver. El golpe de Estado está funcionando.
no es tan fácil resolver el problema de México. Tenemos un problema que no está surgiendo en este momento histórico, ni tampoco está surgiendo con López Obrador. No, estoy hablando, espérame, ¿no? Al final es López Obrador el que está, de alguna manera, y llámale López Obrador o ponle Juan de las Pitas, no me importa, es el sujeto que está asumiendo la presidencia de la República en este momento histórico del país, cuando todas las instituciones están fracturadas, cuando todas las instituciones están vulneradas, cuando tenemos una corrupción, una inseguridad y una delincuencia que ya nos rebasó y que no hay poder humano que pueda combatirla. Se cree que el ejército lo podrá hacer. Pero entonces no podemos poner en esta coyuntura, ¿no? Sistémica la culpa o la responsabilidad sobre una persona cuando tenemos años, décadas, siglos atrás de historia de un país que está dividido, de un país que no está educado, de un país en donde esperamos que por supuesto llegue alguien más, ¿no?, a resolver todos los problemas que nos aquejan. Entonces, no es posible que nosotros volvamos a tomar una posición y una actitud y una conducta en la que, bueno, pues vamos a esperar a ver qué pasa. Pero por eso votaron por él, porque él dijo que iba a solucionar las cosas. Yo creo que va a meter a la cárcel a una, dos, a tres personas, lo va a hacer. No ahorita. Espérame. Pero sí es un tema que a fuerza tiene que ser congruente con eso que están diciendo. Tienen toda la razón. Pero no va a ser un esquema generalizado. La mafia del poder, nadie le va a creer. Señores, exacto. Doctora, yo te voy a decir una cosa y te lo voy a repetir porque la he dicho varias veces aquí en el programa. Yo lo que espero de este gobierno es que deje por lo menos los cimientos para que ya salgamos, porque no va a solucionar los problemas de México en 6 años. No se van a solucionar. No, estoy de acuerdo. Entonces, pero que deje los cimientos. Que deje los cimientos, y los cimientos debe dejarlos bien fuertes, porque si no, va a pasar lo que pasa cada 6 años. ¿Y cómo los va a dejar fuertes? Si tú consideras fuertes. Pero ¿cómo quieres instituciones fuertes? Las instituciones tienen que estar sanas, tienen que ser congruentes, tienen que tener ética, tienen que cumplir con la ley. Vas a creer en una fiscalía que tape todos los delitos que se cometieron durante los últimos años. Vas a creer en un sistema anticorrupción que no persiguió, que no denunció lo que estamos viendo que se denuncia en el orden internacional. El caso de Odebrecht le ha dado la vuelta al mundo. Es muy difícil tomar una postura. Empecemos a hacer las instituciones fuertes. Empecemos a decir lo que sucede aquí en Puebla. Vamos a hacer con un consejo de asesores integrado por los mismos. Manuel, hombre. Bueno, claro, es lo que hizo ahorita. Sí, a mí me sorprendió muchísimo eso. Completamente de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero esa no es una institución. Su consejo de asesores no es una institución. No, representa a las instituciones financieras y macroeconómicas de este país. Sí, pero empieza por la Suprema Corte, que realmente se considere un poder autónomo y que veamos qué hacer con las leyes que está. Permíteme. Un poder judicial donde nunca lo has tocado. No quiero que cambie un poder judicial, quiero que sea un poder judicial autónomo. Pero ¿cómo lo va a hacer autónomo cuando nunca lo has tocado? Cuando todas las reformas que se han hecho a la administración pública, o sea, dime cuál es el poder que no se ha tocado. Y es más, ni siquiera hoy día tenemos la no puedes apostarle a un poder que está completamente dañado. Quiero que haya, y estoy en contra de lo que está haciendo el señor, de hacer su fiscalía a modo, cuando se hicieron una serie de juntas para la reforma, y la famosa reforma 102 constitucional, y que estuvo de acuerdo con la sociedad, y que ahora le dicen no. No quiero precisamente que haya instituciones fuertes, porque es la única forma que podamos salir. Yo lo único fuerte que traigo es la gripa. Y que la sociedad también, porque tenemos mucha culpa, empecemos a responder y empecemos a... Hay que ir a las consultas entonces. Sí. Okay. Pero es un tema de cultura, es un tema de educación. A las consultas dentro de la ley, Jesús Manuel. Esas son las que hay que ir. Todos queremos estar dentro de la ley. A ver, José Manuel, eso también es bien importante. Pero cuando yo hago estos cuestionamientos, los hago pensando en los 127 millones de mexicanos que somos. Incluyendo a los fifís. Y no, incluyendo a los fifís y a los chairos, ¿no? Pero estoy hablando de una óptica y de una visión global. No estoy hablando de sectores, por supuesto, muy bien ubicados, que nos creemos muy participativos en esta cuarta transformación de México. Y no estoy diciendo que sea también López Obradorcita, porque todo el mundo sabe que no es así. Pero al final es nuestro presidente electo, va a ser nuestro presidente de la República, necesitamos
por supuesto también tenerle respeto, confianza y credibilidad a nuestro presidente de la República, porque si no lo vamos a hacer así, pues ¿en dónde estamos parados? Y de alguna manera también necesitamos participar como ciudadanía. Ahora, ¿qué esperamos nosotros como ciudadanos? Yo sí quisiera ver enjuiciado a un Peña Nieto. Yo sí quisiera ver enjuiciado a una serie de personajes que están atrás de él y que por supuesto podemos enlistar, permíteme, podemos enlistar una serie de anomalías que sucedieron durante todo este sexenio e incluso atrás. Me encantaría verlo. Aquí el tema es, ¿qué tenemos nosotros como ciudadanos? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para poder empujar esa iniciativa o esa inquietud que nosotros deseamos ver que se aplique? Entre lo deseable y lo posible. ¿Qué podemos hacer? O sea, al final lo deseable es eso, lo posible que es. Ahora, vamos a dar los datos duros del Poder Judicial. Ya lo dimos, los datos duros de la inseguridad, que con 20,000 policías no puede hacer nada. Los datos duros del Poder Judicial. Si ahorita tienes tú los datos, tú nos has presentado varias veces cuántos personas integran el Poder Judicial, cuántos procesos están abiertos. El documental, el túnel, te revela todo lo que pasa en el Poder Judicial. Ahora, están sobrecargados el Poder Judicial, sobrecargados. ¿Sí? Pues sí. A ver, permite, y tú no los has presentado, es decir, lo que pasa en los tribunales para agilizar todo, para poquito despabilar. Pero permíteme. Pero es que además han corrido gente. Pero permíteme, ¿sí? Los datos duros que arrojan es que si tú generas y vamos a meter a la cárcel a todos los corruptos, ¿que cuántos son? ¿Los podemos contar con las manos o cuántos serían? Esto implicaría no solamente sobrecargar, sino colapsar el Poder Judicial. Y le va a dar prioridad a otros temas que son en este momento coyunturales. Le vas a mandar más dinero al Poder Judicial. O sea, lo que te quiero decir... No vas a mandar a todos, es imposible. ¿Qué pasó en Colombia y cómo arreglaron Colombia? Colombia no está arreglado. Colombia está en el peor momento de corrupción. Colombia tuvo un impasse. Tuvo un impasse. Pero Colombia, ¿qué pasó con la parte de seguridad? Se enfocaron solamente en homicidios dolosos y especializaron a gente, ministerios y la corrupción creció. Y los homicidios dolosos bajaron, que era lo que buscaban. Pero estamos hablando, ¿qué querías, la corrupción o querías la Moreno Valle de justicia? Complicó la forma de presentar una denuncia para que no lo presentara. Bajó el índice de inseguridad. No, pero en Colombia sí bajaron, de hecho, los homicidios dolosos, porque se especializó. Capacitaron gente. Pero ¿qué quiere? Pero ya no entiendo tu argumento. O sea, ¿quieres el tema de los no, o sea, la corrupción o no la corrupción? Sí, la corrupción la quiero, pero no vas a meter a todos a la cárcel. No nos quedamos tampoco. No hay cárceles, simple y sencillamente no hay cárcel. Simple y sencillamente ya no entiendo. Que empieces al Poder Judicial a que realmente funcione eso estoy de acuerdo. La fiscalía ahí lo tiene que hacer, pero lo tiene que hacer, pero lo va a hacer para construirla hacia adelante, no para hacia atrás. Es lo que estoy pidiendo, más que el señor, desde la fiscalía ahorita, ya está metiendo a su fiscal a modo. Ya lo dijo, y dentro de los 50 y tantos puntos que lo dijo desde la campaña, que no iba a hacer caso a la fiscalía, que iba a hacer él en las propuestas que hizo en el tercer Congreso Ciudadano que se hizo en México y salió, él contestó de las preguntas que la fiscalía no le entraba. ¿Se fue congruente o no? Sí, qué curioso. La cosa que es parte importante al paso que para vamos, acabar con la si corrupción. En campaña nos dijo que iba no. a acabar con la mafia del poder y 10 días antes de tomar posesión nos dice punto final, perdona a todos, en tres padres nuestros no lo vuelvan a hacer. Es posible que dentro de 2 años alguien caiga a la calle y diga, bueno, yo no hice nada, lo hizo la fiscalía, lo hizo lo hizo el otro. Pero yo sí creo que va a haber varias personas que van a estar en Bueno, gracias a Susana Romero de Martino, dice, buenos días, por favor, pongan orden para el uso de la palabra, no se entiende cuando hablamos. Ya ven, ya se los dije. Señoras y señores, muchas gracias. Tenemos hambre. Necesito un vaso de leche caliente con un cocol para que me... Ahora. Ay, un cocol. Bueno, ya. ¿Qué? Ya no digo más. Doctora, muchas gracias. Ana la Vengadora, muchas gracias. Maestro José Ojeda, muchas gracias. Personal Rodoleda, muchas gracias. Gracias, Jesús Manuel. Nos vemos la próxima semana. Mañana estará por aquí. No sé si viene Fritz Blockler mañana porque no me respondió. Pero bueno, Oscar López y Noé estarán por aquí. Noé Xbalaque estará mañana por aquí conmigo.
y alguna sorpresilla por ahí que les tengo. Gracias, Natalia. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Cuídense de la gripa porque vean cómo ando yo.